¿Sabéis aquello de la expresión de un elefante en la habitación? Pues eso es lo que me ha pasado a mí durante todo el tiempo que estoy en cripto con 3 comas. Porque yo veía la plataforma esta de 3 comas por aquí, 3 comas por allá, 3 comas, pero al final nunca me he hecho cuenta ni me ha dado por abrir cuenta. Yo pensaba que era otra, no sé, me lo imaginaba de otra manera. Y el otro día un amigo me dijo, oye, esto de 3 comas está súper guapo, ábrete una cuenta porque yo creo para tu canal, un vídeo, podría estar chulo, tal, no sé qué. Total, dije, bueno, pues no sé, voy a probar. La verdad que 3 comas es una plataforma que lleva muchísimo tiempo y que yo me la interpreto como para traders y tal, grande, pero nunca me había dado por meterme. Así que me he abierto una cuenta y me ha gustado mucho y por eso quiero traeros este vídeo para explicaros lo que yo he visto y la experiencia que he tenido, y creo que os puede gustar también bastante. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como os estaba diciendo, hoy en el vídeo de hoy os voy a hablar de 3 comas, una plataforma que un amigo me dijo hace unos días, me abrí una cuenta, lo estuve probando y me ha gustado mucho y creo que a vosotros os puede ser muy interesante también. Que por cierto, que sepáis que el 55% de las personas que estáis viendo el vídeo ahora mismo no os habéis suscrito a mi canal y os pediría que me hicierais un pequeño clic, que para vosotros es un pequeño gesto y para mí es un gran paso. Ya sabéis que normalmente os trato de traer vídeos que no suelen estar por ahí, que están bien trabajados, que intento explicarlo todo de una manera muy sencilla y bueno, y es una manera de premiar mi trabajo. Así que simplemente es un clic, os suscribís y recordad darle a la campanita porque si no, no os avisará de nuevos vídeos. Dicho esto, ¿por qué me ha gustado 3 comas? Pues básicamente me ha gustado por 5 grandes cosas. 3 comas es una aplicación para trading manual y para trading automático. Y como os he dicho antes, para perfiles más principiantes o para perfiles más profesionales. Pues en primer lugar lo que me gusta es la comodidad. ¿Por qué? Porque en una sola plataforma, como si fuera un eje angular, tienes absolutamente el control de todos los exchanges que quieras incluir dentro de la plataforma por API. Con lo cual, de una manera muy sencilla, puedes tener hasta 18, creo que son, o 16 exchanges diferentes. Bybit, Binance, KuCoin, tienes un montón de ellos. Entonces, esa parte de la comodidad me ha gustado. Y luego, además, si eres un trader que profesionalizado ya, que estás todo el día delante de la pantalla gestionando tus cuentas, tiene muchos automatismos, lo cual genera mucha más comodidad, como decía, para operar sin estar necesariamente delante de la pantalla. Además que tiene aplicación móvil que va muy bien. Por otro lado, otra de las cosas que me ha gustado es que tiene más control. Normalmente cuando tradeas en una plataforma como Binance, KuCoin, BitGet o las que sean, las opciones que tienes son básicas. En cambio, con esto digamos que cicla o potencia esa capacidad que tienes de tradear de una forma mucho más precisa. Tienes opciones, por ejemplo, de trailing, ¿no? De que el precio vaya buscando, o sea, de que el take profit vaya siguiendo el precio para que cuando el precio se dé la vuelta tú puedas cerrar la operación no donde tú te habías marcado, sino mucho más arriba. Y eso que dicen de que el último euro lo gane el otro, pues bueno, realmente que el último euro lo podamos ganar nosotros. Además tienes opciones, por ejemplo, también de condiciones. Si pasa esto, que hagas esto. Entonces tiene mucha más precisión. O por ejemplo, a quien no le ha pasado, está una operación con un stop limit, un stop loss, y que de repente el precio haga ¡pap! Que haga una trampa de esas, los bots de alta frecuencia, toquen tu stop loss y te vayas para casa. Aquí puedes hacer un retardo, por ejemplo. Oye, que si está en el stop loss más de 1 minuto, más de 3, más de 1 hora, lo que tú quieras, entonces sí me ejecutas el stop loss. Si no, no me fastidies de tocar y ya me sacas de la operación, que es lo que pasa muchas veces en el resto de plataformas. Luego, además, otra cosa es que tiene una parte de automatización muy completa. Lo vamos a ver hoy, lo voy a contar por encima, pero mucho enfocado a la automatización, tanto que te puedas crear tú tus bots como puedas copiar bots de gente que hay en la plataforma. Luego también otra de las cosas que me ha gustado es el seguimiento que puedes hacer, puesto que al final tienes un portfolio, tienes unos dashboards, unos cuadros de mandos donde ves absolutamente toda la foto de tus finanzas cripto, aunque estén en diferentes exchanges, billeteras o lo que sea, puedes verlo todo y eso pues te da un
plus más de comodidad nuevamente para poder hacer el seguimiento. Y por último, la cuenta demo. Mucha gente me ha preguntado, oye, pero KuCoin tiene cuenta demo para poder... Pues hay exchange que sí y hay exchange que no. En este caso te va a permitir tener esta cuenta demo, eso sí, es una opción de pago. Que por cierto, si te registras con este link que te dejo aquí abajo, tienes un 50% de descuento en todos los planes anuales, ¿de acuerdo? Entonces, yo me he abierto una cuenta profesional y la verdad es que está muy bien. Ahora os voy a enseñar lo de la cuenta demo. ¿Por qué? Porque te sirve para practicar mientras aprendes si eres principiante o para testear estrategias, incluso con históricos de estrategias que ya has hecho, pero con dinero ficticio, no con el dinero tuyo propio. Con lo cual, son las 5 cosas, resumiendo mucho, me lo apunto en un papel, me lo he estudiado y he dicho, estas son las 5 cosas por las que más me ha gustado la parte de 3 comas. Así que si te parece, dicho esto, vamos directamente a la aplicación y os enseño un poquito cómo es. Pues básicamente 3 comas tiene esta pinta, ¿vale? Es muy sencilla. Básicamente tiene la parte de Smart Trading, que viene a ser la parte de trading manual, y luego tiene la parte de Trading Bots, que viene a ser la parte de trading automática. Más allá de eso, pues tiene el panel de control donde podemos ver pues un poco todo lo que tenemos nosotros en la plataforma, las diferentes configuraciones de bot que hay, todos los exchanges admitidos en la plataforma. Fijaros todos los que hay. Y después tienes mi portafolio, que en este caso estoy ahora mismo con la cuenta de Paper Trading, que es la de demo, donde tengo 6 Bitcoin, 110 Ethereum y 190 no sé cuántos dólares. Pues bueno, ojalá, ¿no? En este caso tengo después aquí el saldo real con una cuenta que tengo de KuCoin con 130 dólares y otra de no me acuerdo cuál era el exchange que había puesto, pero os lo enseñaré ahora. Dicho esto, en portafolio puedes ver aquí todas estas cosas. Una cosa que me ha gustado mucho, voy a pasarme al saldo real, es que puedes hacer en un solo clic, por ejemplo, esta cuenta de KuCoin, mira, tengo Bitfinex aquí y KuCoin aquí, y tengo my OKX, pero no tengo fondos en esa cuenta. Vale, pues puedes hacer aquí vender todo a BTC o vender todo a USDT. Y esto es una cosa súper útil, que muchas veces ha ocurrido que quieres mover, por ejemplo, un bot de un exchange a otro y tienes 170 y pico operaciones abiertas, cancélalas todas y luego vende una a una para pasarlo todo a Bitcoin, a una moneda, para después pasar esa moneda a otra plataforma donde quieras activar el bot. Con lo cual es un trabajazo de la hostia. Pues básicamente vendiendo todo a BTC o a USDT, con un clic se te pasa toda esa moneda. Lo cambias de exchange y reactivas el bot en otro sitio. La verdad que eso es una cosa que me ha llamado la atención y que me parece que está muy bien. Pues lo que estaba diciendo es, nada, eso, que aquí podéis ver cómo puedo tener diferentes exchanges conectados en mi cuenta. Vuelvo otra vez al Paper Trading, ¿vale? Para poderos hacer ejemplos. Y vamos a irnos directamente a Smart Trading. Smart Trading es muy sencillo. Tiene la parte de introducción donde puedes ver cosas de formación para que te aclares cómo va. Tiene la parte de Smart Trade, que es una funcionalidad también de pago. Después tienes la parte de historia, que es un poco el histórico de todos los trades que has ido haciendo. Y terminal, que digamos que es como el Smart Trade, pero básico. Lo que te encontrarías en cualquier exchange. Comprar, vender, el gráfico de TradingView y punto y pelota. O sea, no tiene mucha más historia. Comprar a mercado, que es comprar el precio en el que esté en ese momento la moneda, o al límite, que es un precio en concreto. Que si queréis también un vídeo que os explique más cosas de trading, pues podemos hablar de esto y os hago otro vídeo y ponérmelo en los comentarios. Vamos a ir a Smart Trade, que es la gracia que tiene 3 comas, y aquí podemos ver cómo tiene arriba un menú donde podemos ir, pues bueno, activando o desactivando pues opciones o cosas que, por ejemplo, señales que el propio 3 comas nos está diciendo que hay una señal de compra en el SCTR contra el Ethereum. Pues bueno, puedes activar este tipo de cosas o puedes desactivarlas, y esto es como de TradingView para poder trabajar las órdenes como tú quieras. Más abajo es donde tienes el Smart Trade en sí mismo, ¿de acuerdo? Aquí lo que puedes hacer básicamente es lo siguiente. Tú puedes elegir un par. Yo ahora mismo tengo Ethereum contra Bitcoin, ¿vale? Puedo elegir aquí arriba lo que quiera. Aquí el exchange que quiera. En este caso, como es la cuenta demo, solo tengo
esta opción, y luego en el mercado pues puedo ver aquí con qué monedas quiero trabajar, por ejemplo Bitcoin, y en vez de contra Ethereum pues igual puedo buscarlo contra el USDT. USDT BTC lo voy a hacer al revés, aquí voy a poner USDT y aquí voy a poner BTC, aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces tengo ahora mismo el gráfico aquí y puedo hacer esto, las órdenes de compra y venta, y entonces yo aquí lo que puedo hacer es lo siguiente, y fijaros lo potente que es. Yo ahora mismo tengo esta cantidad de USDTs aquí arriba, y entonces puedo comprar Bitcoin a precio límite, que es a este precio concreto que yo quiero comprarle en este momento, a precio mercado, que es el precio en el que esté en el momento que le dé clic, y condicional, donde puedo poner ciertas condiciones para que me compre cuando pase una cosa o cuando pase la otra. Y luego puedo añadir la cantidad de USDTs, el 25% de los que tengo, el 100% de la cantidad de Bitcoin que quiero. En este caso voy a ponerle el 10% y voy a comprarlo al mercado para que veáis cómo funciona. Luego aquí abajo, ¿vale? Me dice las operaciones que tengo ahora mismo abiertas, y yo lo que puedo hacer ahora es crear una orden. Fijaros cómo voy a gastarme 1.000 euros, voy a poner mejor 1.000 euros para que veáis el cambio, 1.000 euros, aquí debería tener después pues 7.309. Voy a crear la orden, confirmo, y ahora mismo habré comprado Bitcoin y ya me habrá gastado los $1.000, y ahora tendré pues más Bitcoin disponible. Entonces esto sería como la parte más normal, pero luego tenemos la parte de establecer take profit, ¿vale? Que take profit es coger las ganancias. Entonces yo puedo coger un take profit y por ejemplo aquí me deja ponerlo a orden límite o a orden de mercado. ¿Qué diferencia hay? Pues que si el Bitcoin está en 30.000 y yo quiero vender cuando esté en 35.000, si pongo orden límite y tengo 1.000 euros, pues igual el precio toca, pero no hay volumen suficiente y me compra solo 500 euros. Pues no me va a volver a comprar hasta que no vuelva a tocar los 35.000. En cambio, si pongo orden de mercado, es una vez que llega a los 35.000, me vende todos los 1.000 euros al precio al que esté. Que un precio estará 500 a 35.000. A lo mejor me vende 200 a 29.999 y el resto en 29.998. Pues te aseguras que más o menos en ese punto se te va a ejecutar toda la orden. Pues esto es algo que normalmente los exchanges no te dejan poner. Pues bueno, aquí podrías hacer esto o incluso escalonar los objetivos. Oye, yo quiero que me vendas un 25% de este precio, un 50 a este y el restante 25 a este otro. Y entonces puedes hacer una salida escalonada en un solo clic. Normalmente esto lo puedes hacer en los exchanges normales poniendo 4 o 3 órdenes o las que sean de forma independiente. Con lo cual es una manera que es muy cómoda de hacer, y además puedes ponerle el precio que te lo calcula solo. Oye, yo quiero un 5% o quiero que me llegue cuando llega a 30.000, que es un 5,06. Entonces es muy fácil y muy cómodo de ponerlo. Nuevamente la comodidad que os decía antes. Luego además también puedes activar el stop loss y lo mismo. Oye, yo quiero el stop loss y quiero que además me vaya haciendo el seguimiento del stop loss para no palmar justamente todo lo que tal. Y luego además quiero darle 300 segundos, que son 5 minutos, en el que ha cruzado el stop loss y no me ejecutes la operación si luego rebota y sigue subiendo. Pues lo que os comentaba antes. Pues todo eso se puede hacer desde aquí. Con lo cual, fijaros que tiene un potencial bastante importante y puedes controlar muchísimos parámetros diferentes. Por otro lado, luego tendrás la historia donde verás todas las operaciones realizadas y luego, pues lo que os decía antes del terminal, que es como la parte básica del trading manual que podrías encontrarte en cualquier exchange. ¿Vale? Dicho esto, ya tenemos la parte de trading manual vista con 3 comas. Luego, ¿cuál podría ser más? El trading bots. Y esto es donde 3 comas también es bastante, por lo que he estado viendo, bastante especializada. Porque tienes, por ejemplo, bots DCA, bot grid, smart bot, bolt hold y bot de operaciones. O sea, tiene un montón de opciones que vas a poder trabajar. Por ejemplo, el bot DCA básicamente lo que te permite es configurar tu propio bot, es decir, tú le marcas una estrategia que tú hayas planteado, programada, ¿vale? Que con TradingView puedes hacerlo. Y te lo traes aquí, la programas y así
algo que tú haces habitualmente con tu propia estrategia, haces que esto se quede automatizado. O si, por ejemplo, eres principiante o quieres probar bots de otra gente, simplemente tienes que irte a Descubre un bot y aquí aparecerán diferentes bots de diferentes personas con sus correspondientes históricos y con sus correspondientes historias. Tú tienes que ir analizando lo que te he dicho antes. Voy a seguir con la cuenta demo y aquí puedes ver pues cuál es el rendimiento del bot, cuál ha sido el beneficio. Entonces, si a ti te interesa, puedes hacerle un copy, o sea, copias la programación de este bot y te lo aplicas en tu cuenta, con lo cual tendrías un bot de otra persona que te ha gustado por lo que sea y que, pues bueno, va haciendo una historia por ti. Entonces aquí en mis operaciones puedes ver en qué punto están todas las operaciones que llevas. Y yo, por ejemplo, he estado haciendo pruebas y bueno, pues aquí tienes un poco el resumen, que si queréis en otro vídeo lo podemos ver más en detalle, de cómo va el bot y cómo he ido trabajando los diferentes bots que he ido poniendo. ¿Vale? La parte de histórico. Y luego ciertos preajustes que puedes hacer, que son todos los bots que puedes optar, ¿vale? Con sus filtros y bueno, todo esto que está para analizar. Luego esta parte de bot grid, al final puedes escoger diferentes estrategias. Esto viene a trabajar un bot que trabaja únicamente en un rango concreto. Entonces tú lo que le puedes decir es que vaya aprovechando las subidas y las bajadas en un rango lateral para que puedas seguir beneficiándote de las compras y las ventas. Entonces hay diferentes bots que van a tener diferentes estrategias más estables, más arriesgadas o incluso la parte de futuros. Con esto también puedes trabajar en futuros y hay bot de futuros, que también está muy interesante. Entonces, básicamente lo que hace el grid es comprar abajo y vender arriba. Eso es la teoría. Luego lo que va haciendo es eso, que si ranguea vas a poder sacar buenos beneficios. Si se sale del rango, puedes hacer que el bot automáticamente se pare. Esto viene muy bien para cuando el Bitcoin o la moneda está tonta, está de forma lateral y tú le vayas sacando chino-chano un rendimiento a ese comportamiento y que en el momento que despegue para arriba o que se hunda para abajo, se desactive el bot para que deje de funcionar y no esté haciendo un funcionamiento en un escenario que no es óptimo para este tipo de bots. ¿Vale? Luego además tienes la parte de SmartBot que lo puedes configurar para que puedas establecer unas reglas más avanzadas o sofisticadas. Y entonces puedes crearlo y lo haces a tu gusto. Y esto es una opción también para trader avanzado. Luego también esto, que viene muy bien para la mayoría de las personas, es poder comprar un bot que lo que hace es DCA. Se parece mucho a esto, porque tiene similitud, pero esto básicamente lo que hace es que compra Bitcoin o compra Ethereum en una frecuencia determinada, lo que viene siendo, oye, cómprame en este caso 500 euros de Ethereum todas las semanas o todo el mes. Cada mes me compras $500 y así, da igual donde esté el precio, yo voy entrando a mi exposición al Ethereum o al Bitcoin o a lo que me dé la gana, de manera que voy haciendo un promedio de precio. Y tengo, por ejemplo, $100 a la semana y luego aquí te va diciendo, pues bueno, de cuando tú has comprado y el precio que está ahora, pues tus compras en qué punto han estado. Esto lo acabo de hacer hoy para probar y he comprado estos precios, ha estado bajando. Pues bueno, estos son los resultados que he ido teniendo ahora, pero que viene muy útil para desentenderte y hacer una cosa automática y que vaya comprando Bitcoin todos los 30 de cada mes y te olvidas. Luego, por ejemplo, tienes la parte de bot de opciones, que para los que no lo sepáis, opciones que si el precio de Bitcoin está hoy a 100, es como digamos un alquiler con opción a compra. Es decir, oye, yo pago un alquiler, yo te pago unas comisiones y si el Bitcoin en 7 días está en 150, pues te lo compro 150. Si está en 200, te lo compro 150. Si está en 99, pues entonces pierdo lo que te he pagado durante el camino y pierdo las opciones a comprarte el Bitcoin a 150 porque no me interesa. Entonces es una opción de establecer ese tipo también de operaciones o de operativa. Y luego tiene otra cosa, por último ya muy interesante, que es la parte de la tienda de aplicaciones, que he estado mirándola y bueno, son muchísimas gratuitas y que al final pues bueno, son como subaplicaciones que se meten dentro de 3 comas y pues bueno, pues tienes por ejemplo esto de el Cryptocurrency Heatmap by CoinGecko y lo tienes aquí perfectamente puesto,
dentro de la misma aplicación. O sea, al final lo que trata esta aplicación, por lo que he visto, es aglutinar muchas cosas dentro de la propia aplicación. Entonces, en vez de irte a CoinGecko, pues lo tienes aquí. Básicamente ese es el uso y el funcionamiento. Y esto más o menos es lo que es 3 comas. Es así de simple y así de potente. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. De hecho, me he cogido el plan profesional, que para que os hagáis una idea, viene a ser aproximadamente unos 74 euros al mes si lo compráis anualmente. Si lo compráis al mes te sale a 99. Y luego tienes desde gratis, que es gratuito, que lo podéis comprar ya con el enlace que te dejo aquí abajo, o si no, para principiante. Yo creo que, fijaros aquí un poco lo que entra, para que os hagáis una idea. El gratuito simplemente te sirve para trastear un poco y ver cómo es la aplicación por dentro. El de principiante, si eres principiante de verdad, lo que viene guay con estos 22 euros al mes es la cuenta demo, ¿vale? Que es lo de que puedas tradear con dinero ficticio, que la verdad que eso está muy bien, porque luego toda la parte de trading automatizado sí que te va a dejar probarlo, pero solo una cuenta, porque entiende que como eres profesional, o sea, principiante, no vas a necesitar más que trastear un poquito. Y luego ya, si quieres el avanzado o el pro, lo que cambia básicamente, porque toda la parte de trading manual, a partir de que pagas, todos tienen todo, es el trading automatizado, pues que tengas más o menos bots o posibilidades de bots, cantidad de ellos, ¿vale? Entonces que sepáis que, bueno, este es el precio y que con el enlace que os he dejado aquí abajo, si os suscribís, tenéis el 50% de descuento en los planes anuales. Que más o menos el de 22 me lo he apuntado por aquí, hice el cálculo, son unos 264 euros, con mi enlace son 130. O por ejemplo este, que son 888, pues con mi enlace son 444. Con lo cual, bueno, si lo vas a utilizar sale bastante bien. Así que nada, chicos, este es la plataforma de 3 comas, que la verdad que, pues eso, me ha gustado hacer este vídeo porque creo que es muy interesante. Si queréis que os vaya explicando cómo se utilizan cada uno de los apartados que hemos visto, pues puedo hacer una playlist y ahondamos más en la parte de 3 comas. Y nada más, gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabes, dale al botón de suscribirte, dale a like y comparte este vídeo porque cada domingo subiremos un vídeo como este. ¡Chao!